Ay, Osber, está bien, hijo. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios. Amado Rey, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos y que habitas en medio, Señor, de la alabanza de tu pueblo. Recordamos, Señor, tu grandeza en esta tarde, Señor, tus bondades y la misericordia extendida en este día. Gracias porque esta era una cita a cumplirse, Señor. Estaba escrita, era menester nuestro poder venir a este tiempo, Señor, para poder recibir un poco de instrucción con respecto a lo que nos debe concernir a nosotros, Señor, como instrumentos tuyos para poder ser aquellos que preservemos, Señor, la bendición de la sana palabra como embajadores del reino, que hemos de hablar de aquel que nos ha comisionado. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, las hermanas que se encuentran en esta tarde, aquí en este día. Clamo que tú sigas impartiéndonos, Señor, conocimiento, revelación, y pon gracias, Señor, en mi ser, Señor, para poder compartir este tiempo, Padre, esta oportunidad que tengo de hablar de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a continuar, y para continuar quisiéramos recordar entonces que el tema que estamos hablando hoy es el tema de la hermenéutica. Es la ciencia que se encarga de hacer la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Como tal, entonces, ciencia si es una ciencia, debe ser comprobable y debe estar lista a todo tipo de escrutinio, a ser examinada, a ser comprobada, y por eso la Biblia tiene la virtud de poderla comprobar con la ciencia misma como tal, no como una ciencia, sino que la ciencia actual, y a veces nosotros los creyentes nos sentimos amenazados por la ciencia, pero en realidad la ciencia lo único que hace es que termina dándole virtud a las Escrituras, porque continuamente hacen hallazgos arqueológicos de cosas que la Biblia describe como lugares y pueblos y culturas que no aparece ellos ninguna evidencia, y por ahí están construyendo una ciudad en cualquier lugar de Medio Oriente, en la Mesopotamia, y aparecen ruinas y se ponen a examinar y se dan cuenta que son los registros históricos que ya estaban en la Biblia marcados, que simplemente Dios los permite en un tiempo, en su gracia y misericordia, como que el ser humano los descubra, o como para seguir diciendo, mire que es verdad. Entonces la Biblia no tiene que sentirse, nosotros no tenemos que sentirnos amenazados por la ciencia, porque la ciencia lo que termina es comprobando la veracidad de las mismas. Antes de avanzar a un temita más, quisiera, para que me hicieran una pregunta ahorita, y quería dejar en orden allí en sus Biblias y en su mente, en el Evangelio según San Mateo, y específicamente el capítulo 19, porque toqué un poco del tema del divorcio, y hablé de dos corrientes, la corriente de Hillel y Shammai, y allí en el capítulo 19 quiero hacer nueva nota de esto, y usted pueda tomar un apunte allí, si es de los que subraya su Biblia, como en el caso mío. Me di cuenta algún día de que la Biblia como tal es un libro de papel que simplemente tiene la virtud de tener la revelación de Dios, pero como tal no es un amuleto, o sea, por lo cual tengo la libertad de subrayar sobre ella, de escribir en ella, de tomar nota de ella. Hay personas que no lo hacen porque tienen un concepto de esto es tan santo que yo no lo puedo tocar, de hecho como es tan santo no lo puedo leer, y de hecho nosotros lo que le decimos, no, al contrario, úselo como un manual de estudio, escriba, subraye, al menos son mecanismos de estudio. Yo uso de este tipo de mecanismo de estudio, no soy una persona que tenga mayor habilidad como muchos otros que tienen una capacidad de retentiva muy grande, pero entonces sí tengo una capacidad de tener herramientas, y mis herramientas es que me gusta hacer pequeños pasteles. ¿Sí? No sé cuánto le llamaban a esos pasteles en nuestra tierra. Escribíamos notitas así como para un examen, escribíamos un montón de notitas por ahí,
¿cierto? Que nos servían en un momento determinado, pues ya confesé eso a Dios, ya me arrepentí de esa parte. Pero acá en la Biblia tomo nota, yo subrayo cosas y esos apuntes porque me es más fácil tenerlos plasmados allí que recordarlos acá. De tanto leerlos, los puedo recordar en un momento determinado. Pero hay tantas enseñanzas que se van añadiendo y que van enriqueciendo, que si uno no hace uso de estos mecanismos, puede estar perdiendo. Si usted dice, yo lo leí una vez, ¿y dónde es? ¿Y dónde es que fue? Pero no usa ni un resaltador, no usa ni una nota, no usa ni un papelito, no usa un pequeño apunte, entonces se está perdiendo de cosas. Pero si quiere, yo quiero que tomen dato de capítulo 19 y versículo 3, porque aquí aparece entonces, estamos hablando de la transculturización y cómo en la época del Señor Jesucristo había una cultura del divorcio muy marcada y cómo el Señor Jesucristo viene a darle allí como una énfasis a esto y como que viene a colocarle un tope y unos parámetros más claros. Y por eso iniciamos diciendo que es importante considerar entonces quién es el Señor Jesucristo. Y como maestro que tenemos que tener cada uno de nosotros como primera mano para lo que nosotros vamos a estudiar o entender en la Escritura. Capítulo 19. Capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Si analizan allí, ya habla de un grupo específico de fariseos con una intención. ¿Cuál es la intención? Tentarle. Aquí ya pasa esto a buscar un conocimiento y una revelación y un entendimiento de la escritura mismo que ellos tenían en el corazón, pasa a ser simplemente un dato de buscarle una caída al Señor Jesucristo para tener algo de qué juzgarle. Entonces aquí se pierde la intención de la verdadera enseñanza, pero Jesús aprovecha el momento porque era cauteloso con las preguntas que le hacían. Eso nos enseña a nosotros también a ser cautelosos con la palabra y lo que queramos emitir con respecto a la misma. Y aquí dice que los fariseos le preguntan para tentarle si era lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa. Subraye la palabra allí, por cualquier cosa. Por cualquier causa o cualquier cosa. Está bien, por cualquier causa. Si usted subraya esa parte, usted está al frente de un concepto histórico y cultural. Un concepto histórico y cultural que estaba marcado, y allí al frente de cualquier causa colóquele entre paréntesis, después de la interrogación, colóquele entre paréntesis Hillel, H-I-L-L-E-R. Hillel, H-I-L-L-E-R, Hillel. No Hitler. Exactamente. ¿Listo? Ahora yo quiero que vayan al versículo 9 y le van a colocar allí en el versículo 9, al final del versículo 9 donde dice la palabra adúltera. Adultera. ¿Sí la ven? Coloquen allí Shammai, S-H-A-M-A-I, Shammai. S-H-A-M-A-I, Shammai. Si ustedes se dan la tarea de buscar en Google esos dos nombres, Hillel y Shammai, se va a encontrar con una gran bendición, porque se va a dar cuenta de que eran rabinos de la época del Señor Jesucristo. Eran rabinos que existían, habían dos escuelas rabínicas muy marcadas en ese entonces, o sea que el contexto histórico donde Jesús está ya como tal tenía unos pensamientos que habían sido marcados socialmente, y los dos pensamientos había uno que parece que era el más predominaba, que era el de Hillel,
¿recuerdan? Porque Hiller, ¿qué decía? La enseñanza de la escuela rabínica de Hiller con respecto al divorcio era era permitido que la mujer o que el hombre diera carta de divorcio a la mujer por cualquier causa. Y esa es la pregunta que ellos vienen haciéndole a Jesús. Cuando yo entiendo que existían en esos tiempos estas escuelas rabínicas, me da paz y me da alegría entender muchas más cosas de la Biblia. La Biblia no te menciona esos dos nombres, pero la historia sí te permite rastrearlos a ellos. Y eso es lo que nosotros nos hacemos por medio de todos estos materiales que tenemos acá al frente. Nos enriquecemos a través de ellos y buscamos datos históricos que nos permitan a nosotros, porque como es una ciencia, la Biblia, la hermenéutica, entonces yo como ciencia tengo que investigarla y tengo que comprobarla. Y al buscar estos datos, enriquece el texto bíblico y tu mente alumbra, porque tenés una cosa que muy probablemente la mayoría de gente que va a hacer en esta tierra no la va a tener. Yo les puedo asegurar que los que están aquí en esta clase copian eso, y los que han estado conmigo en la escuela ministerial, pero no es algo que lo enseñen todos los días, ni se preocupan por eso en nada. Eso es cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, y si uno se ha interesado en encontrar verdades y en encontrar y en prestar atención a una regla de la hermenéutica, que es ser una persona detallista. ¿Recuerda que hablamos del detalle? Entonces esa palabra allí, por cualquier causa, ya está hablando de una doctrina establecida en ese tiempo. Era la doctrina que enseñaba Hiller. Él creía que las personas se podían divorciar, las parejas, por cualquier causa. Y cuando le hacen la pregunta para tentar a Jesús, vinieron fue exactamente con ese tipo de doctrina. Le están diciendo, esto es lo que es apropiado, ¿cierto? Y Jesús toma una posición, y me alegra la posición, porque Jesús toma una posición clara. Y dice, primeramente, no fue concebido que el hombre se separe de la mujer, porque si se casaron es para toda la vida. Pero Moisés, ya él dice que para la época de Moisés, Dios permite algo específico para la época de Moisés, algo específico para el daño social. ¿Cuál era el daño social que había? El pecado. Entonces Dios, para que la gente no estuviera en la amargura de la esclavitud de esposos o esposas que eran pecadores y que eran faltos de respeto hacia el matrimonio, entonces les da una libertad para que no anden en yugo, para que no anden atados. Pero no es que esa sea la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? Aquí tengo que entender que lo principal, lo original es que la voluntad de Dios es que el hombre que se casa con una mujer, dice que se deleite en la mujer de su juventud. La Biblia es clara en eso, y en la enseñanza que a mí me compete dar es la misma, porque si no yo podría estar usando eso para un pretexto personal. Me hago entender, y es donde tenemos que tener cuidado nosotros, que lo usamos para un pretexto personal y nos aplicamos las porciones que me convienen de la Escritura, y dejo de mirar quién tiene mayor relevancia. La mayor relevancia aquí no la tiene la cultura, la mayor relevancia aquí la tiene Dios mismo. La mayor relevancia no la tiene la cultura que había venido arrastrando el mandamiento de cualquier cosa, porque como tal lo hacían por cualquier cosa, sino que el mandamiento aquí relevante es el que Jesús está dando en ese contexto histórico. Él está diciendo, momentico, no, están abusando. El domingo compartimos de la misericordia, ¿cierto? No abuse de la misericordia, porque vienen abusando, y la humanidad somos muy propensos a eso, a abusar de la misericordia. Este tema es muy difícil tocarlo en este tiempo, porque cada vez la generación está entrando más y más, y las iglesias están entrando en un ritmo que no debiéramos entrar, del matrimonio de cada fin de semana. Pero a mí me compete la responsabilidad de hablarlo claro hoy aquí, porque si yo logro decir eso claro aquí, primero tengo un matrimonio por el cual velar toda la vida. Recuerde que el que tiene cola de paja que no se reme la candela, ¿cierto? O sea, yo mismo tengo un matrimonio y tengo una esposa, y lo que yo estoy diciendo me llama en responsabilidad a velar las palabras que estoy diciendo, porque me pueden condenar ellas mismas, pero me sirven como un escudo, porque si yo no uso la Escritura, y si yo no la hablo y no me la digo la verdad, entonces al omitirla, al taparla, tengo un pretexto para permitir que pase algo en mi matrimonio, y como estoy ignorando algo, entonces caigo en ese error. No, más bien no hablo, y como pastor lo dejo en evidencia, y soy el tipo de pastor que cree que el matrimonio es para toda la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que en el principio Dios
lo que quiere es que el hombre y la mujer vivan para siempre. Ya que el tema es muy difícil porque toca fibras del corazón. Pero si queremos hacer un uso de la hermenéutica, tenemos que ser tan honestos de quitarnos los dogmas entonces y los caprichos personales para poder permitir que la luz bíblica salga. O sea, yo hablar de este tema es de esos temas que me amás, pero quizá no me amás mañana. ¿Por qué? Porque son verdades que hay que hablarlas y verdades que hay que confrontarlas. ¿Por qué? Porque no podemos, y si ya cometí errores y si lo formulé mal, tengo una oportunidad después de conocer una verdad de cómo lo voy a hacer entonces ahora. Si soy una persona que llevo 3 y 4 matrimonios, entonces con esta verdad vas a pensar en el que tenés ahorita y no te vas a dar la excusa de que no hay quinto malo ni sexto malo, sino un momentico, voy a prestarle atención a lo que dice la Escritura, que Jesús no arrastró la doctrina de Giler. Jesús no arrastró esa, de hecho la confrontó. Y lo primero que dijo, primero no estaba hecho de que el hombre se separe de la mujer. Estaba formulada de parte de Dios que vivan para siempre. Se unirá al hombre a su mujer y serán una sola carne. Esa es la enseñanza básica que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la Escritura. Segundo, se mete un mandamiento en la cultura, en la historia, por causa del pecado, que Moisés lo permite, entonces se pueden divorciar. Pero luego pasan 3000 años y le están haciendo la pregunta a Jesús, y Jesús como que le quiere dar a la sociedad donde él está ahí, como que un sacudón y casi decirles despierta que lo están manejando mal. Primero no es así, luego si lo están haciendo es por una. ¿Cuál causa? Por adulterio. Entonces aplica, casi que le está diciendo, estoy de acuerdo con la escuela rabínica de Shammai y estoy en contra de la escuela rabínica de Giler. La pregunta es, ¿en cuál escuela rabínica entonces nosotros queremos andar? Y la mejor es la palabra fija, lo que dice allí la Escritura. Ahora, tengo que tener mucho cuidado también, porque yo no puedo literalizar la Escritura completamente, es un error también. Yo no puedo hacer uso de la Escritura y tomar todo literalmente. Esa es otra de las cosas que caeríamos, y eso es otro tema, y como dirían los hermanos puertorriqueños, eso es por otros 20 chavos. ¿Sí? Entonces, mira, literalizar la Escritura, yo iba a mencionar un texto y una hermana me hacía ahora una observación de su testimonio personal, y es el error de coger un texto bíblico, sacarlo del contexto y aplicárselo a su vida. Una persona que usa un texto que el mismo Satanás lo usó para tentar a Jesucristo. Recuerden que Satanás sacó un texto fuera de contexto y se lo aplicó al Señor Jesucristo en un momento exclusivo de la historia, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice que para ser tentado, y dice que cuando el diablo hablaba con él, le dijo, puesto allí en el pináculo alto del templo, le dijo, lánzate, que la Escritura dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Mire, sacó un texto bíblico, lo sacó del contexto histórico donde se dio y se lo quiso hacer aplicar al Señor Jesucristo. Jesucristo, ¿qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también, ¿sí? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces estaba diciéndome una hermana ahora, y con respeto pues lo menciono, pero quería tocarlo, y ella me llama la atención que me lo dijo, porque hacemos uso errado de ese texto. Dice que un día ella, estando en un 5º piso, enamorada del Señor, recién convertida, había leído ese texto, iba a hacer ese texto, lo iba a poner en práctica, porque sus ángeles, él sea de un 5º piso, iba a tirarse por el balcón para que la cogieran los ángeles. Eso es un error de interpretación bíblico. Entonces, simplemente como que queden estas pequeñas porciones allí en añadidura al tema que estamos hablando. Vamos a entrar a un tema ahora de la Biblia y los grupos sociales. Biblia y grupos sociales. Hemos hablado de las familias, hemos hablado de la cultura, y ahora entramos a hablar de la Biblia y de los grupos sociales. Más tarde, que nos da un poquito el tiempo, voy a hablar de las figuras literarias, que son muy importantes también, entre tantos temas que había de la hermenéutica y no alcanzamos a tocar homilética.
la Biblia y grupos sociales, la historia, lo que es la historia, lo que es la antropología, lo que es la lingüística, lo que son las lenguas sociales, cada una de ellas aporta grandemente a la Biblia para poder examinarla como tal. No podemos ver la Biblia como un libro de historia, no la podemos ver como un libro de ciencias sociales, como un libro de antropología, como un libro de lingüística, pero Dios usa todas esas ciencias para poder organizar y para poder darle luz a las Escrituras. Necesitamos entonces mirar cómo la Biblia nos ayuda, o cómo en la Biblia las ciencias nos ayudan a la interpretación de la misma. Cómo algunos pueblos fueron transculturizados y otras culturas fueron siendo dominantes en ellos. La forma de expresión en que la Biblia fue escrito, recibido. Recuerde que la Biblia tiene 3 idiomas básicos. Primero fue el arameo, luego fue el hebreo y por último fue el griego. Esos son los tres idiomas que tiene la Biblia: arameo, hebreo y griego. Y si hablamos de 3 formas lingüísticas diferentes, entonces también entendemos que cada una de esas formas del lenguaje tiene sus propias raíces, sus propios verbos, sus propias figuras literarias, y que al pasar de una cultura de arameo a hebreo y luego de hebreo a griego, entonces podríamos estar al frente de una cantidad de enseñanzas que puedan estar perdiendo el significado original. ¿Me hago entender? De hecho, las Biblias que tenemos ahorita, todos los recursos bíblicos que tenemos, por eso usted encuentra Biblias que dicen Biblia contemporánea, Biblia nueva versión internacional, la Biblia de hoy, la Biblia del pueblo. Lo que le están diciendo con eso es que la Biblia le están poniendo en un léxico más actualizado, donde la palabra sicario, por ejemplo, no aparece en Biblias de hace 200 años. Por la palabra sicario es como un asesino, una persona a sueldo, y la Biblia sí muestra que existían esas personas, pero para este contexto histórico, entonces tienen que buscar cuál es el común denominador de habla de un pueblo, para poder que la Biblia la escriban con esas palabras y la persona pueda entender. Pero en eso, en pasar de un idioma al otro, se pueden perder esencias, y ahí es donde tenemos que tener el cuidado de lo que es la interpretación de la Escritura. Por eso la hermenéutica es importante. ¿Me hago entender? Porque la hermenéutica me permite entonces hacer uso correcto de la interpretación de las Sagradas Escrituras, y me muestra formas, me muestra maneras para poderlo hacer. Entendemos entonces que es necesario entender lo que es la lingüística, lo que son las figuras literarias, porque como tal, esos 3 idiomas los tienen. Y la Biblia está escrita de una manera donde Dios, simplemente al ser Dios, habla como Él quiere hablar. Y se van a dar cuenta ahorita que entremos en este tema a desarrollar cada uno de estos puntos, la riqueza de la Escritura que tenemos. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros muy probablemente no estamos muy orientados en lo que es lingüística, en lo que son figuras literarias, y de pronto es un tema que a la mayoría no nos interesa. Pasamos nuestros estudios y nos graduamos de la escuela, de la secundaria, de la universidad, pero necesariamente no enfocados a lo que tiene que ver con una figura literaria, ¿sí? Aunque todos usamos el español, aunque todos aprendimos, aunque todos leemos, no diferenciamos entre una historia y otra. Por ahí que palabras que nos llegan más a la mente, la bendita parábola, ¿cierto? Una parábola, y eso cómo se come, eso es como con mantequilla, ¿qué se hace? Son palabras que están allí, son formas literarias, es forma de escribir, y la Biblia abunda en todas ellas. ¿Cuáles son los diferentes géneros literarios que la Biblia utiliza? 3, histórico, es 1, para que copien allí, profético, y lo que es el sapiensal, que es el poético. Estos son lo que son los
los, los, los géneros literarios: histórico, profético y poético. Como tal, la Biblia tiene eso en sí mismo. Usted va a dar cuenta que hay libros históricos, registran exactamente acontecimientos marcados en la historia, comprobables, verificables con otros datos, con arqueología, con tipos de estudios de otros libros paralelos a las épocas. También tenemos allí libros proféticos que tienen que ver con dictar cosas por acontecer. La Biblia está llena de esos libros proféticos, muchos de los cuales ya se han cumplido y otros que hablan de lo que va a cumplirse. Y tenemos los libros poéticos también. La Biblia es muy rica en lo que es los libros sapiensales, que son esas poesías, esas formas literarias en que se habla allí. Y diferentes expresiones como tales, las narraciones históricas, como las metáforas, parábolas, alegorías, símiles, tipos, antitipos, etcétera, que vamos a estar mirando ellos más adelante. Vamos a mirar en estos grupos sociales, porque estamos estudiando la Biblia, específicamente la parte de los grupos sociales. Vamos a hablar de un tema de la esclavitud. La esclavitud es un tema que para el entorno que nosotros ahora, donde nosotros nos desarrollamos, donde nosotros vivimos, es una cosa que no es concebible que haya esclavitud en este momento. Cierto, cada uno de los que estamos aquí creo que estamos claros en ese concepto, que no, el concepto de esclavitud como que es ilógico, es irracional, pero no lo fue en la antigüedad. Quiero que miremos que la Biblia como tal lo muestra, es aceptado, y no es porque Dios quisiera eso necesariamente, sino que aparece como tal, y aparece específicamente cuando el pueblo de los hebreos están en un lugar llamado Egipto, y allí se levanta un nuevo faraón. Dice que uno que desconoció toda la historia de aquel que había sido usado para que la tierra se preservara del hambre. Y cuando este nuevo faraón nace allí, mira que el pueblo hebreo va creciendo en poderío, va creciendo en fuerza, y toma la determinación de subyugarlo, que no sea que cuando crezcan tanto, ellos sean los que nos dominen a nosotros, y los vuelven esclavos. El esclavo es diferente al asalariado. El asalariado es una persona que recibe como tal una paga por su trabajo. El asalariado viene de la palabra salario, o sea, recibe algo, pero tiene que trabajar. El esclavo como tal no recibía ningún salario. El esclavo estaba privado de su libertad, tenía que trabajar, y solamente si se le pagaba con algo, se llamaba con alimento y con techo. Entonces la Escritura nos muestra los esclavos como tal, y en ese registro histórico particularmente. Ahora, el libro de Éxodo y de Deuteronomio, encontramos que se empieza a legislar sobre la esclavitud. ¿Por qué? Porque como ya existe la esclavitud, ahora Dios ve la injusticia que se hace hacia los esclavos, y la sociedad empieza a abusar de los esclavos, y los amos empiezan a abusar, a golpearlos, a ponerles yugos imposibles de llevar, el maltrato físico, el maltrato emocional. Entonces ahora tienen que empezar a legislar la sociedad con respecto a los esclavos, porque ya era una parte de la cultura, una parte de la sociedad, y como tal había que darle una orientación a la problemática que tenían. No es que esto apoyara, sino que simplemente, como era algo normal, ahora lo que tienen es que remediar un problema que ya existe. Y aparece en el libro de Éxodo 21, por favor en sus Biblias. Y versículo 1 al 11. Leyes, legislaciones, responsabilidades de amos y dueños. Éxodo 21 y versículo del 1 al 11. Leyes sobre los esclavos. Estas son las leyes que les propondrás. Si compara el siervo hebreo, escuche bien esto, si compara el siervo hebreo
6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer, y si ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Ah, qué rico ese wow. Interesante, ¿cierto? Versículo 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, o sea, a mi amo, y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Ah, era un esclavo que por amor, porque le gustaba el amo que tenía y no quería perder la esposa ni los hijos, ni el techo, ni su estilo de vida ya adquirido, entonces libremente se entregaba a esclavitud, simplemente que se deja colocar una areta o un arete. ¿Listo? Hay un concepto de los aretes que por ahí vienen los famosos aretes. Ustedes no sé si notan el arete que yo tengo. Yo tengo 2 aretes, ¿no lo ven? No lo notan, ¿cierto? Pero ahí están. Son aretes. Ahí están. Es que son aretes espirituales. Son unos aretes que dice que yo amo a mi Señor y amo a mi Señor y me sujeto y me someto a Él voluntariamente y para siempre. No me quiero ir de su casa. Ahí están puestos. ¿Sí? Esa es una aplicación de un texto bíblico. ¿Ok? Muy bien. Dice aquí entonces versículo 7, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si le hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. ¿Qué es lo que le tocó hacer a la sociedad entonces, a la cultura? Le tocó empezar a legislar con respecto a un problema social que ya tenían. Con esto no quiere decir que es que buscaron hacerlos esclavos, no, sino que fue un momento histórico donde aconteció algo y ahora lo que están tratando es de resolverse un problema. Aquí está tratando de resolverse una condición de los esclavos. Habían personas que al no tener dinero, que al no tener con qué vivir, entonces buscaban amos para entregarse a ellos como esclavos porque la pobreza era tanta que necesitaban de alguna manera poder subsistir. Entonces tenían que buscar un terrateniente, a alguien con capacidad económica que al menos los dejara vivir y les diera el sustento diario. Con el paso del tiempo entonces, ¿qué vemos? Que estas sociedades van siendo tratadas de una manera diferente. Yo quiero que miren el libro de Efesios, por favor, porque vamos a ver aquí una enseñanza ya de Pablo más contextualizada si estamos hablando de tiempo, porque es una enseñanza de hace 2000 años. Efesios capítulo 6. Y versículos 5 al 9. Qué bueno que suenan las Biblias. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos
y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Escuchen bien esto. Allí tenemos, entonces, una situación donde la esclavitud como tal ya era una parte de la sociedad y de la cultura, pero ahorita le están colocando remedios. Si usted analiza esto, le están colocando, le están legislando cosas. Primero le legislaron a los que estaban siendo maltratados, y ahora, si notamos bien el contexto, fue a la iglesia de Éfeso que el apóstol Pablo le escribió. Escuchen bien esto. Si esta carta se le escribió Pablo a la iglesia de Éfeso, allí directamente está tratando con que habían hermanos en la fe que eran esclavos de sus propios amos, y que habían hermanos en la fe que eran amos de esclavos. ¿Sí? Mire cómo allí está diciendo que eran mismos creyentes y que tenían condiciones de vida totalmente diferentes. ¿Qué estamos viendo entonces? Que existía como tal la esclavitud, y nosotros tenemos que tener cuidado de no pensar, porque hasta la reciente historia de la humanidad y de los Estados Unidos se da cuenta que la emancipación hace muy poco fue que terminó lo que se llama la esclavitud. ¿Alguien tiene registro de cuánto hace que se abolió la esclavitud aquí en Estados Unidos? Perdone que no tenga el dato, pero fue muy reciente. La esclavitud fue abolida en este país muy recientemente. O sea, esto es nuevo de ser libres. Pero sí se notan los rasgos cuando usted mira los estados del norte y los estados del sur, son totalmente diferentes. Los estados del sur son estados, y mire que nosotros guardamos todavía rasgos en esta Florida, porque la Florida es un estado netamente patronista. ¿Sabía usted? La Florida, todo es el bienestar de los patrones, el bienestar de las empresas. Por eso es que usted aquí trabaja 30 años y los llaman al día siguiente, cuando cumplió 30 años, y le dice ya no lo necesitamos más, y usted no puede pedir ni un centavo. Usted no puede pedir nada, no puede reclamar nada. ¿Por qué? Porque este estado era uno de esos estados de esclavitud, y lo que es Georgia y todos esos estados fue donde fueron los residuos más difíciles de que se aboliera la esclavitud, pero arrastra consigo una cultura de esclavitud que todavía se sufre. ¿Me hago entender? Nosotros entonces estamos mirando aquí que la cultura de la esclavitud como tal estaba, el grupo social de los esclavos existían, y simplemente la Biblia empieza a mostrarlos y a tratarlos a cada uno de ellos en el entorno histórico de una manera cada vez parece más justa, porque empieza a venir la palabra, y no solamente a legislarlo, pero ahorita a hablar de la condición almática de cada uno de ellos. Vamos a mirar a Tito, capítulo 2. Y versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean ¿qué? Respondones. O sea que parece que habían siervos que eran groseritos. Hacían las cosas como para agradar a los hombres. Por ejemplo, en el otro texto le dice que lo hagan para agradar a Dios. Si es esclavo, hágalo como que el jefe suyo es Jesús. 2 de diciembre de 1848. Muchas gracias. Aquí entonces miramos que habían siervos creyentes. Ahora, préstenme atención por favor. En este momento, la esclavitud es totalmente inaceptable para nosotros. Usted no puede tolerar eso. Yo creo que nos sirve la sangre cuando pensamos en esos conceptos de esclavitud, ¿cierto? Pero sí tenemos que entender entonces qué fue lo que sucedió en esos entonces. Ya encontramos entonces que la Biblia habla de ¿qué? De esclavos, diga esclavos. De esclavos. Habla de siervos asalariados, y también hay un grupo también marginal allí para que tomen nota, son los pobres o los miserables. Estamos hablando
de hermenéutica, una vez más, ciencia de la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras, y estamos hablando de los grupos sociales que existían, entre ellos los esclavos, los asalariados y un grupo aún más deplorable todavía, más triste todavía, que era el de los pobres o los llamados miserables. Tal era la situación, escuche bien, que en el año sabático, o sea, el séptimo año, era considerado el año sabático y había una ley. La ley era que no se trabajara la tierra. Los que tenían cultivos, se les decía a los hebreos: ustedes den el año sabático, el séptimo año, denle descanso a la tierra, para que la tierra pueda producir, primero, para que se regenere, y segundo, para que los pobres tengan oportunidad de ir y sustentarse de ellas. Estaba buscando que una igualdad social. Nuevamente se está tratando de mirar a la gente más desamparada, esclavos, asalariados, y en este caso a los pobres y miserables. Pero aparece otro grupo, las viudas. Tomen nota, por favor, viudas. No les estoy dando viudas a ustedes, mujeres, sino que tomen nota de las viudas. Las viudas y los huérfanos. Ahí es donde salen y ahí es donde entendemos por qué se decía que los hombres les competían 9 mujeres o le competían 7 hombres. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de viudas y de huérfanos. ¿Basado en que había tanta viuda y huérfanos? En que en esos tiempos históricos se mantenían de guerra en guerra, y los que salían a pelear eran los varones. Salían 300 varones, llegaban 50 si llegaban. ¿Cuántos quedaban viudas? Una cantidad. Y huérfanos, una cantidad. No tenían con qué sustentarse. Las mujeres no tenían de qué comer, quedaban abandonadas con niños y se convertían en un problema social gravísimo, algo que subía un clamor a Dios y un dolor a Dios, y ahí es donde Dios le toca empezar a legislar a favor, escuche, a favor de estos grupos sociales. Recuerdan de los diezmos del alfolí y todo eso. Una de las gente que tenían que considerar en ese entonces eran las viudas. Y el apóstol Pablo habla de las viudas. Él dice: a las que son verdaderamente viudas, a esas tengan en cuenta. Cuando el apóstol Pablo dice verdaderamente viudas, ¿a qué se refiere? Era una mujer que quedaba viuda y que como tal se preservaba viuda. Porque es que habían, cuando le hace la aclaración, es porque habían unas viudas que eran viudas, pero salían se iban a... se conseguían el maridito de vez en cuando. Entonces Pablo decía: a ellas no les ayude, porque esas no son viudas verdaderas. Si eran las llamadas viudas alegres. Entonces, como estudiantes de la Escritura, ustedes que están acá, y en mi caso también como estudiantes de la Escritura, nosotros necesitamos observar continuamente el papel de los grupos culturales. Debemos observar el papel que juega aquí la historia, que juega aquí la lingüística, y también necesitamos entender el papel que juegan un grupo de personas muy importantes en ese entonces, que son los profetas. Quiero hablar un poquito de los profetas. ¿Por qué los profetas de ese entonces? Porque los profetas eran personas enviadas con Dios, por Dios, para un momento también de una necesidad extrema que acabamos de notar allí, como esclavos, como pobres o miserables, como viudas, como huérfanos. Y había una cantidad de ricos, había una cantidad de jeques, de personas de mucha influencia política y económica, que lo que hacían continuamente era lo que se llama iniquidad. Iniquidad es una injusticia. La injusticia es diferente al pecado. Hay pecado e iniquidad, los dos son pecados, pero el pecado es pecado y el pecado de la injusticia es peor. Porque yo puedo cometer un pecado personal, como Walter Arias, hago algo yo solo, pero yo puedo cometer un pecado de iniquidad, que es una injusticia, donde yo me robe, por ejemplo, el dinero de un montón de inversionistas. Ahí ya no es solamente mi pecado, sino que estoy afectando
a un grupo de personas. Eso se llamaría iniquidad. Entonces existía mucha iniquidad, había una injusticia social muy grande. ¿Qué pasaba entonces? Dios enviaba profetas. Y en este tiempo existen muchos profetas, y yo soy de los que creo que existen todavía, están activados y son vigentes los 5 ministerios dados por el Señor Jesucristo: el apostolado, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Pero los profetas de la antigüedad se levantaban como hombres y mujeres de Dios, que hablaban de parte de Dios para traer un orden social. Habían 2 cosas que el profeta apuntaba continuamente. Una, a la revelación de la venida del Mesías, el que iba a traer libertad al pueblo. Siempre los profetas hablaban de uno que iba a venir, hablaban una palabra profética, y lo otro, demandaban las injusticias sociales. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque si nosotros ahorita tenemos un llamado profético, necesito entender el llamado profético. ¿Cuál es el llamado profético que tengo que velar? Recuerde que el apóstol Pablo le estaba diciendo a su hijo cristiano, creyente Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Exactamente, tenemos que aplicar ese mismo concepto. Si creemos en los 5 ministerios que son vigentes, necesito apuntar a que cada uno de ellos se guarde en el orden por el cual fue establecido. Los profetas fueron enviados de parte de Dios, y son enviados de parte de Dios ¿para qué? Para que anuncien primeramente la deidad de Jesucristo, para que anuncien el reinado del Mesías, el establecimiento del reino de Dios y su justicia, y segundo, para que demanden las injusticias sociales. Estamos en el siglo XXI y hay muchas injusticias. Y por ahí hay tristemente una cantidad de profetas e iglesias donde hacen fila y todo para la profecía. Y yo no sé qué es lo que le dice, pero toda la gente que yo he podido hacer la evaluación de los que nos han llegado de este tipo de iglesias, a toda la gente le dicen exactamente las mismas palabras: vas a ser un gran líder, Dios tiene un propósito muy grande contigo, te va a dar un ministerio grandísimo que tus manos no lo van a alcanzar a agarrar, y viene mucho bienestar y mucho poder. O sea, son un montón de profecías que son todas a favor de... Pero casi muy extraño el que venga y diga: me dijeron y me declararon el pecado oculto que tenía en el corazón, la injusticia social que estoy cometiendo. ¿Me hago entender? Nosotros tenemos que tener cuidado de esto mismo, ¿no? La iglesia tiene que ser celosa. Nosotros necesitamos levantarnos como hombres y mujeres de Dios, que seamos llenos de amor, llenos de justicia de Dios. Si tengo un llamado, lo ejerzo conforme a la estructura bíblica que está allí, con el propósito por el cual está hecho. No solamente estar dando palabras por ahí de que vas a tener más y te va a llegar la visita. Eso es como más, a veces suena más como a adivinación. Algo grande te va a pasar. Ay, bendito. Es que algo grande pasa. Veo un carro en tu vida. Si en mi casa hay un taller, decime algo más certero. Rojo, parece que el rojo tiene que ver contigo. ¿Cuánta ropa tiene usted roja? Viene a una iglesia donde las sillas son casi rojas. Me hago entender, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces estamos hablando que en la historia de la bíblica nos muestra que había culturas, que había grupos sociales. Y en grupos sociales tenemos aquí que habían personas esclavas, que habían personas asalariadas, que habían viudas, que habían pobres miserables, que habían huérfanos, pero también se levantaban ¿qué? Profetas de Dios para poder atacar la iniquidad. Sería muy interesante que en esta temporada los profetas de Dios denunciáramos la iniquidad que se está levantando, ¿cierto? Sería muy importante que los profetas de Dios hablemos de las injusticias que se cometen contra los inmigrantes, contra los que carecemos de unos documentos. Sería muy interesante que nosotros como profetas de Dios ataquemos leyes que vienen en contra de la naturaleza de Dios, que vienen en contra de la naturaleza del ser humano, que vienen en contra de nuestros hijos y nuestra sociedad. Sería muy interesante que nosotros nos levantemos como verdaderos hombres, profetas o profetisas de Dios, que digamos un no cuando se nos quieran meter tantas leyes, que las aceptamos y nos están transculturizando. No sé si lo están entendiendo. Nos están metiendo culturas, una cultura de marihuana nos la están metiendo. Ahora ya toda nuestra generación va a ser una generación marihuanera. Más elegante, ¿cómo es? Cannabisera.
o va a ser una sociedad más que recreacional. ¿Por qué no nos levantamos? ¿Por qué no nos levantamos a declarar las injusticias en esta época? Amén. Vamos a mirar un último punto. Solamente son 32 hojas. Pero vamos a hablar de las figuras literarias. Copia allí entonces, para que quede un poquito. Figuras literarias. ¿Cuál es la importancia que tienen las figuras literarias en la palabra de Dios? Recuerda que Dios no se va a limitar, Dios es Dios y Dios no se limita en la literatura. Dios habla de muchas formas. En la Biblia como tal es una obra literaria. La Biblia está llena de poesía, la Biblia está llena de metáforas, de símiles. La Biblia está llena de un montón de géneros literarios que la enriquecen por completo. Preguntas o más bien como una declaración para que lo puedan entender. Cuando yo digo estoy muerto de hambre, usted puede tomar eso literalmente, ¿cierto que no? Es una figura literaria. Yo estoy hablando de algo que se llama exageración. Estoy muerto de hambre. Quiere decir que tengo mucho apetito, mucha hambre, ¿cierto? Por lo que estoy muerto, literalmente no es verdad porque literalmente estaría tirado en el piso ya muerto. Pero es una forma de hablar. La Biblia usa figuras literarias. La Biblia usa un montón de formas, de diálogos, de conversaciones y la enriquece como tal. Vamos a mirar entre ellos la metáfora. Metáfora, tomen nota por favor, tiene por base una semejanza. La metáfora tiene por base una semejanza que existe entre dos objetos o compara implícitamente una cosa con otra. La metáfora tiene por base una semejanza que existe entre dos objetos o compara implícitamente una cosa con otra. Un ejemplo de metáfora en San Juan, capítulo 15 y versículo 1. Un texto muy conocido, San Juan 15, 1. Habla de la vid verdadera. Miren en su Biblia, por favor. San Juan 15, 1. Jesús dice, sí, allí, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Por todos lados está hablando de la vid, de la vid. ¿La vid qué es? Es la planta de uva, para que lo entendamos de alguna manera. Es si se le puede decir, árbol, no sé, de uva. Es como tal, estamos hablando allí entonces que Jesús está haciendo simplemente una comparación, está haciendo una semejanza. No quiere decir que Él es un árbol de uva o una planta de uva, una enredadera de uva. Eso no es Jesús. Pues Él está diciendo, yo soy la vid. ¿Qué es lo que la vid produce? La vid produce un vino, da un fruto, y el fruto del fruto destila un vino. Pero la vid tiene algo por dentro que se llama la savia, ¿cierto? Esa savia que se va por las ramas y que alimenta las hojas y hace producir el fruto. Jesús está diciendo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. En otras palabras está diciendo, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. ¿Qué es lo que las ramas tienen que llevar? Fruto. Las ramas tienen que llevar fruto. Entonces él está diciendo, yo soy la vid verdadera. Él lo que está haciendo aquí es uso de una metáfora para que entendamos. Juan capítulo 6 versículo 51, cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo. Está haciendo uso de una figura literaria. ¿Cómo se llama esta figura literaria? ¿Cómo? Diga metáfora. Metáfora. ¿Podría usted repetir metáfora? Es una figura literaria. Usted va a encontrar la Biblia con cantidades de metáforas. En Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué está usando? Una metáfora, está usando una semejanza, está tratando de usar algo que se asemeje a algo para que haya un conocimiento y un entendimiento. El Salmo 71:3 dice, y tú eres mi roca y mi salvación.
Está haciendo uso de una metáfora nuevamente la Escritura al decir tú eres mi roca y mi salvación. Simplemente está haciendo una comparación. El Salmos 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Qué dice sol y escudo? ¿Es Dios sol y escudo? No lo es. Simplemente que está usando una metáfora. Está usando una figura para comparar, para poder tratar de decir algo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de usar la Biblia de una forma literal. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Una forma literal nos impide a nosotros tener la verdadera enseñanza. Una forma literal es peligrosa. Porque yo no puedo decir que Dios es sol o que Dios es un escudo. Pero tengo que entender qué es lo que está tratando de decir. Le tengo que buscar la enseñanza, lo que él está tratando de decir. ¿Hasta qué hora era el curso? Por respeto a ustedes. Pero les voy a dejar que existe la sinécdoque. Así mismo y con mantequilla. Sinécdoque. Sinécdoque. Con C. S-I-N-E. S-I-N-E-C. Sinécdoque. Q-U-E. Sinécdoque. Fácil como suena. No le dé mal mente. Sinécdoque. También aparece la tercera figura literaria, que es la metonimia. ¿Ok? La metonimia. Escríbalo para que lo averigüe, porque ese va a ser su trabajo, el que usted me va a traer. También otro, la prosopopeya. Prosopopeya, como Popeye, pero Popeya. Prosopopeya. La prosopopeya, escuchen por favor, la prosopopeya es también llamada la personificación, ¿ok? Prosopopeya o personificación. Tenemos el apóstrofe. Apóstrofe es muy similar a la prosopopeya o personificación. Tenemos la ironía. Ironía, usted sabe una palabra irónica, una persona irónica, ¿cierto? Sarcástico, la Biblia está llena de sarcasmo. La Biblia usa esa figura literaria, es una figura literaria como tal. Ustedes lo encuentran cuando miren en Primera de Reyes, cuando está el profeta Elías contra los profetas falsos de Baal. Recuerda que les dice palabras como estas: griten en alta voz porque Dios es, o sea, Dios con D minúscula, al Dios de ellos, a Baal. Griten con voz alta porque Dios es. Quizá está durmiendo, quizá está trabajando o va de camino. Hay que despertarle. ¿Qué es lo que está haciendo él? Uso de un sarcasmo. Eso se llama entonces una figura literaria que llama la ironía. Esta es la paradoja. La paradoja, la hipérbole, que es la exageración. Te daré, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿A quién le dijeron esas palabras? Abraham. Una hipérbole, es una exageración. Vaya a ver cuánta arena existe en el mar. Todos los mares del mundo. Es imposible que ese hombre tenga tantos hijos y tantas generaciones. Es una figura literaria. Lo que estás diciendo es, exageradamente vas a tener muchos hijos. Sí, vas a tener muchos hijos, pero es una forma exagerada de hablar. Está también la fábula. Fábula. Está el enigma, usado por Sansón. Sansón usó adivinanzas. El enigma, para que lo busquen en Jueces 14, del 14 y 18. El enigma con G,
como una adivinanza. Jueces 14 y versículo 14 y 18. Él colocó un enigma para que descubran de dónde viene su poder. Y también aparece el simil, con ese simil, el tipo y el antitipo entre muchos. Ahora sí saquen un cuaderno, una hojita que les va a hacer un examen. Vamos a orar. Póngase en pie un momentico. ¿Alguien se siente motivado a estudiar un poquitico más de lo que es hermenéutica? Amén. Quiero avisar que la escuela ministerial comienza en 1 de abril. ¿De qué? De hermenéutica. Ese es el sexto nivel de hermenéutica. El sexto nivel, perdón, de escuela ministerial. Tengo hermenéutica. De más, voy a ir a comerme una hermenéutica, una hamburguesa. Vamos a orar. Si en su corazón quedó con alegría de leer un poquito más y de prestarle atención ahorita a los detalles de la Biblia, entonces logramos el objetivo. Amén, amén, gloria al Señor. Aleluya. Padre y buen Dios, gracias por esta oportunidad de capacitarnos, Señor. El tiempo se nos fue y clamamos que la enseñanza sí quede, bendito Rey. Y que quede en nosotros ese anhelo de estudiar más, de buscar más y de hacer uso ya de tantos recursos que cada uno tiene en casa, Señor. Seguramente muchos tienen libros simplemente guardados, muchos tenemos información allí archivada. Yo clamo para que nos permita, Señor, el entendimiento de que hemos de ser sabios con los tiempos. No te podemos pedir que nos des tiempo para leer la palabra, Señor. No quisiéramos caer en una cárcel para tener 24 horas al día. Más bien, ayúdanos a ser diligentes y a ser personas sabias en cómo repartir los espacios del día para sacar los apropiados y poder meditar en tu palabra y hacer en orden un estudio de verso por verso o de algunos textos bíblicos o de algún libro en específico, algún corto libro, usando los recursos que tenemos, prestando la atención a estas herramientas hoy cogidas, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, y clamo por la generación que se gradúa, Señor, por los que se están graduando, por los que ya se graduaron y por los que vienen, bendito Rey, los que tú vas a ir añadiendo a la iglesia tuya, que es universal, y a esta porción de la iglesia local que es Dios de pactos. Ya convienen mis hermanos, Padre, ahora te lo pido en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.